muchos ingenieros a seguir una carrera que sea combinación como la suya de práctica y profundidad académica, de logros, de puestos directivos. Él, para orgullo de muchos, es ingeniero mecánico de la Facultad de Ingeniería, estudió en Bristol, en Inglaterra. Para muchos también nosotros fue una inspiración irse a aquella isla donde hay tanta ingeniería que aprender. En México, pues digamos, como les digo, primero como investigador, llevando un grupo de jóvenes a formarse en las áreas que él ha promovido acerca de él, como la energía, como les digo, de la profundidad del análisis, de la investigación. Después empezó a tomar naturalmente puestos directivos en el propio Instituto de Ingeniería, donde deja su marca con una gran torre de ingeniería y otros grandes proyectos, en el SNI, en el CONACYT, lo que fue el Instituto de Investigaciones Eléctricas que él transforma, la Academia de Ingeniería cuando la toma y es el hombre que va a tomar la tarea de integrar la Academia Mexicana con la Academia Nacional de su propia fundación. Entonces tenemos aquí pues una persona a la que yo lo único que pues, siempre me quedo con ganas de escucharlo más. Si algo pasa con las conferencias de José Luis, es que digo, ¿cómo no sé? Démosle otra hora, démosle el tiempo que sea para seguirlo escuchando. La verdad es gracias, José Luis, por tu inspiración, por tu participación y ahora por este campo que sé que has estado metido, tu preocupación por la formación de jóvenes, de la transformación de jóvenes hacia vocaciones más técnicas, más ingenieriles, y pues con muchas ganas de escucharte, te digo amigo, muchas ganas de tener esta oportunidad nuevamente de ser inspirado por tus palabras, por tu visión, por tu pasión. Muchas gracias por la oportunidad de presentarlo, Alberto. No. Está cerrado tu micrófono, mi querido Alberto. Digo que expresidente de las dos academias de ingeniería y académico de honor. Ya no hay más títulos. Adelante, José Luis Fernández Sayas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, Guillermo. Exagerada, pero con esa exageración es probable que se haga llegar el mensaje al final. Yo distingo entre los miembros de esta comunidad que están presentes a gentes muy productivas y muy respetadas en el mundo de la educación en ingeniería. Todo esto empezó gracias a otro académico de mucho prestigio en la ingeniería química, que es el profesor Leopoldo Rodríguez, que nos acompaña también en este evento, que junto conmigo me pidió que lo ayudara y le cargara el portafolios. Hemos estado ya más de 2 años promoviendo la enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia en niños. Para los que no están familiarizados con el término, les recordaría yo que el mundo está cambiando, el mundo ha cambiado muy radicalmente. La mayor parte de los cambios en el mundo conocido se divulgó por parte de la Academia de Ingeniería con el liderazgo de Guillermo Aguirre, y yo fui su chícharo en algunas de las presentaciones, donde él recordaba, hace tiempo de esto ya, Estoy tratando de meter a un Zoom, pero no me deja poner. Bueno, ya, síguele porque ya. Le sigo, pero la academia hizo una serie de presentaciones muy formales, también participó Guillermo Casar, etcétera, en la promoción de los conceptos fundamentales detrás de la cuarta revolución industrial. Esta la anunciábamos como la aplicación espectacular de los avances tecnológicos derivados básicamente de la automatización. Federico Kuhlmann también es experto en esto. Y como resultado de estas evoluciones tecnológicas, se dan una serie de cambios brutales a nivel mundial. No quisiera tratar de resumir las muchas aseveraciones que hicimos en aquel momento, pero cambia brutalmente la agricultura,
cambia de manera espectacular la producción industrial, al grado de que tenemos grandes fábricas que trabajan 7 días de la semana, 24 horas diarias, sin trabajadores, ¿no? Lo que antes llamábamos robots, lo que antes llamábamos sistemas robotizados, que son fábricas automáticas, o sea que dejaron de tener máquinas que simulaban las operaciones de los operadores, de los individuos, de los obreros, para hacer el producto final. O sea, ya no nos detenemos en el diseño de las partes para poder acomodar al ser humano en la fábrica. Nos detenemos en el producto final, y lo que está ocurriendo en buena medida en la producción de automóviles en China lo refleja con mucha claridad. De modo que eso lo divulgó muy ampliamente la academia. Felicidades, Guillermo, lo hiciste muy bien, y al otro Guillermo también. Y yo creo que lo que yo voy a presentar y lo que le estoy copiando a Leopoldo Rodríguez es digamos, una cita a lo mismo, pero en términos de la educación para los niños, porque en el mundo del futuro, no, para el mundo actual, la educación cambia radicalmente. Yo voy a decirlo 3 veces el día de hoy. Lo primero que hay que entender es que estamos acostumbrados en los aparatos educativos a enseñarle al alumno, al enseñando, que debe dar un mensaje que le haga creer a su supervisor, a su interlocutor, que lo que está diciendo es correcto, ¿no? Entonces, llega la maestra Edna, y después de que me dejó sentado en el pupitre durante 2 días sin moverme, me pregunta, ¿cuánto es 7 por 8? Y entonces yo le digo 56. Entonces, muy oronda, con una gran sonrisa en la boca, voltea y dice, el niñito José Luis ya aprendió a multiplicar. Eso está en el siglo XIX, y si quieren ustedes, una buena parte del siglo XX. En el siglo XXI, todas las verdades están en Internet. Y yo puedo ponerle en mi ventana de Google cosas como, por ejemplo, 7 por 8, y encuentro que me da 56. Pero también le puedo preguntar a mi Google cuánto es 72 por 84, y ese resultado no se lo puede dar el niñito José Luis desde el escritorio, porque no se lo sabe, ¿no? Entonces ya no le debemos enseñar. Lo que estamos haciendo básicamente con Leopoldo Rodríguez, con Innovec, es desarrollar lo que llamamos nosotros los sistemas de enseñanza vivencial de la ciencia, que significa ayudarle a los niños, en este caso niños de nivel secundario y terciarios, a encontrar las preguntas para navegar rápidamente hacia las soluciones deseadas. Una pregunta que yo tuve que hacerme recientemente como parte de un seminario en el que estuve era cuáles son, y no tenía yo más de una cuartilla para poner los resultados, cuáles son los principales problemas del metro de la Ciudad de México. Yo le había preguntado esto a varios de mis amigos. El civil me decía que había un problema grave de corrosión del concreto porque muchos de los túneles llevaban 50 años sumergidos en el nivel freático. Otros de los que les pregunté, que eran ingenieros mecánicos, me decían que la fluctuación de las temperaturas en el interior de los túneles cada 24 horas, que se enfriaban y se calentaban, daba como resultado distorsiones importantes que exigían la remoción de las vías periódicamente, y la reposición de los clavos para no tener los problemas que tuvimos en la línea 12, que es otra historia. Los especialistas en control decían otra cosa. Y cuando le pregunté a ChatGPT 3.5, me dijo, el primer problema del metro es que no tiene suficiente mantenimiento. Y esto encierra una gran verdad, porque no le damos la atención necesaria. No me dijo que le faltaban ingenieros mecánicos, ni civiles, ni industriales. Le faltaba la atención de seres humanos, que lo recorrieran, que lo vigilaran, que lo cuidaran. Y cuando me pongo a constatar esta respuesta en términos de lo que se hace en otras en otras instalaciones del metro subterráneo, en lugares como los países más antiguos con metro en Europa, incluyendo Rusia y España, lo que se hace, por ejemplo, en Australia, lo que se hace en Japón, resulta que lo que nosotros hacemos muy mal es el mantenimiento en términos generales, no el mantenimiento mecánico ni eléctrico, el mantenimiento en términos generales. Llegar
ver el sistema, verlo continuamente, olerlo, escuchar a los clientes y decidir qué es lo que le hace mucha falta. Eso es lo que estamos tratando de capitalizar con la experiencia de, pues, según los registros que yo tengo, casi 25 años de la enseñanza de la ciencia en niños, que consiste realmente en despertar la curiosidad de los niños para obtener respuestas a problemas muy variados. Yo estoy más entrenado para los niños de 8 años, a los que les he dado algunas veces algunas sesiones. Todo esto ocurre en las escuelas públicas. Lo que hemos intentado en las escuelas privadas no es relevante. Es muy poquito, por cierto, y no es trascendental, porque son muy pocos los estudiantes. Pero en las escuelas públicas, lo primero que tuvimos que hacer es encontrar la manera de trabajar con los maestros y con los niños. Y para ello trabajamos, y lo hacemos con mucho gusto, con las autoridades, particularmente las estatales, y las autoridades, particularmente de los sindicatos. Y no es un solo sindicato, como ustedes saben. Entonces, resulta que aquellos profesores más destacados en la primaria y en la secundaria son así reconocidos y respetados por sus pares y por lo tanto son respetados en sus sindicatos y respetados por las autoridades federales y estatales. Y esa es una gran lección que nosotros aprendimos hace algunos años. Y lo que hacemos a nivel de experimentos, a nivel de entrenamiento, es mostrarles, y voy a ilustrarlo si me permiten un ratito más tarde, a los maestros más destacados, cómo es que se pueden aproximar a los niños para tratar de despertar su curiosidad y las ganas de aprender a contestar de manera correcta, no a que memoricen las respuestas. Yo aquí traigo a colección un ejercicio que algunos de ustedes me han visto llevar a cabo, que es llevo al salón de clases. Generalmente los niños se sientan en torno a una mesa de 6, 8 niños, cuando son de 8 años, y yo pongo un papel periódico porque el cochinero que voy a hacer lo tengo que levantar, y sobre el papel periódico vacío la mitad de una taza que llevo con harina, podría llevar talco, pero prefiero harina que es mucho más barata, y otra mitad de otra taza con algo así como sal o con azúcar, lo que me deje mi mujer iba. Y entonces vacío ambas tazas sobre el papel periódico a una cierta distancia entre ellos para que no se mezclen. Y como ustedes que son ingenieros saben, pues se desarrolla una cierta pendiente de reposo, que es mucho más aguda en el caso de la granulometría más fina de la harina. Y no les digo nada, no les digo esta es harina, ni les digo esto es azúcar, simple, que vean los niños lo que hice, que vea el maestro qué es lo que estamos haciendo, porque el maestro tiene prohibido soplar en estos casos, pero sí está dispuesto a contestar las preguntas a los niños, ¿no? Y pero contestarles de la manera más apropiada. En algún caso uno de los niños preguntó, maestro, la granulometría, o en otro caso preguntó, ¿el color tiene algo que ver? Y el maestro contestó, posiblemente es cosa de pensarle. Entonces lo que los niños hacen es, pues, le ponen el dedo a los montoncitos y los empujan y se distraen y se les cae el lápiz y lo recogen y pasan así tal vez una hora, y cuando terminan y se dan cuenta de que ya tienen claro el problema, entonces seleccionan a un niño, que me da mucho gusto reportarles que en mi caso casi siempre seleccionan a una niña para que se levante y escriba en el pizarrón lo que encontraron y que todos coinciden en declarar como resultado del experimento, ¿no? No es importante para nosotros que sea preciso el uso del término dependiente de reposo como función de la granulometría, pero sí es importante que se distinga la pendiente de reposo de un caso y del otro, y que de alguna manera estén todos de acuerdo que lo que están viendo está relacionado con la diferencia de las partículas de las cosas que están observando. Entonces la niña se levanta y pone una oración o dos en el pizarrón,
después de deliberar entre nosotros, hemos acordado reportar que uno de los polvos es diferente del otro y forma un cerro con un ángulo diferente, que tiene que ver con su granulometría. Los niños ya aprendieron. Eso no y lo pueden hacer ustedes con un plano inclinado, lo pueden hacer con... Hay unos experimentos más caros que otros. Por ejemplo, tenemos un caso de la crisálida. Ponemos una crisálida en cada una de las mesas donde hay niños cuando están a punto de abrir. Es una cosa maravillosa. Si ustedes no lo han observado, les sugiero que lo vean, y si no lo pueden ver en una crisálida, véanlo en YouTube. Es increíblemente bello. Cómo se abre una cosa horrorosa, que es una oruga, y sale una hermosísima mariposa, cómo despliega las alas. Es una cosa impresionante. Pero más impresionante es cuando los niños descubren qué es lo que está pasando y se ponen de acuerdo entre ellos y publican su resultado. Esa es la esencia del trabajo del investigador científico aplicado a un problema de tipo social, o sea, la ingeniería. Esa es la esencia de la ingeniería. Aprendemos, ahora sobre todo que tenemos acceso a toda la información, lo que querramos, lo que sea necesario, nos ponemos de acuerdo entre nosotros para ver qué es lo que hay que hacer, que no lo hemos hecho últimamente, ¿eh? En el Instituto de Ingeniería, donde yo cobro mi sueldo muy cómodamente, no hay un acuerdo con respecto al Tren Maya, por ejemplo. No hay un acuerdo con respecto al nuevo aeropuerto tampoco, porque les falta un tren. En fin, hay una serie de cosas que no hemos hecho bien y que yo le decía a mi presidente flamante que esta es la oportunidad que tiene la academia de tomar el liderazgo en algo que no lo han podido hacer en los colegios, aunque algunos colegios funcionan muy bien, no lo han podido hacer en ninguna universidad, aunque algunas universidades lo hacen bien, pero que es un liderazgo que el país requiere para cumplir la política nacional de ciencia y tecnología. Yo no soy en este momento un político calificado de ninguna manera. No voy a hablar ni bien ni mal de una tendencia de la otra, del financiamiento, aunque sí voy a mostrarles algunas cifras. Pero lo que yo sí creo es que nosotros como academia podemos participar en la mejoría de la práctica profesional de la ingeniería en México. Ese es el antecedente de Innovec. Y por último, hablando de antecedentes muy rápidamente, yo sí quiero recordarles que si todas las verdades están en Internet y lo que sabemos, lo que debemos saber hacer es formular las preguntas apropiadas, entonces la enseñanza de la ingeniería, y no nada más para los estudiantes de la licenciatura, sino para todos nosotros, es un trabajo diario, consiste en aprender a formular preguntas pertinentes. Preguntas pertinentes en este caso me refiero a aquellas que me permitan formular un tren de pensamiento para poderse mostrar a mis interlocutores que les parezca atractivo. Y aquí me voy a meter en un tema que es también de mucha controversia, que es la diferencia entre la verdad, y no me quiero referir a la posverdad de los países con gobiernos defectuosos, me quiero referir a la diferencia entre lo que es verdad y lo que la gente cree. Tampoco me voy a referir a la tendencia de ciertas gentes en ciertos países a votar por ciertos partidos porque creen que son los mejores. Esto está ocurriendo así y de una vez confieso que le tengo muchísima admiración a aquellos publicistas que han convencido a los países de que ciertas cosas son las apropiadas. Y quiero ver cómo venden la caricatura, iba a decir caricatura, la candidatura del candidato Trump en Estados Unidos, que está siendo muy, muy atractivo. O que la gente se trague a Maduro en Venezuela. Yo no sé cómo le vamos a hacer. Lo que sí les puedo pedir a ustedes es que piensen hacer un experimento con sus amigos. Pregúntenles, cosa que yo hice con mi amigo Jaime Cervantes hace algunos años y aprendí que era un buen experimento. ¿Qué es mejor, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola? Y en todos los casos hay una respuesta. Todos sus amigos les van a decir, la más común, la más frecuente, es la Coca-Cola es mejor. Y la razón es que la Pepsi-Cola es más dulce. Esas son respuestas falsas. Y Jaime y yo lo demostramos en una ocasión. Si ustedes van a una tienda cualquiera de Oxxo o lo que sea y compran una lata de Coca-Cola
y una botella de Coca-Cola, en el mismo lugar, a la misma hora y a la misma temperatura, y las abren, sabe diferente. Pero si ustedes toman una Coca-Cola en Querétaro y otra Coca-Cola en Monterrey, sabe diferente. Si ustedes toman una Coca-Cola en Texas y otra Coca-Cola en la colonia Narvarte, sabe diferente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es si ustedes le preguntan a sus amigos qué es mejor una u otra, tienen una respuesta. Y la razón de esa respuesta la aprendí yo con mi padre. Mi padre era presidente de Bacardí y él empleó el mejor publicista que había en México. De hecho, lo desarrolló. El papá de Salomón Chertoriski es un excelente publicista. En algún momento fue presidente de Bacardí después de mi papá. Y lo que convenció a mi padre de meterle mucho dinero, pero mucho dinero a la promoción, fueron los argumentos de Isaac Chertoriski, el tractor. Y él decía, de cada 100 pesos de una botella de ron que vende Bacardí, algo así como 4 o 6 pesos son de marbete, o sea, el impuesto. Algo así como 4 o 6 pesos son en la botella, la etiqueta, el líquido, el transporte y los seguros. Y los otros 84 pesos o más son de promoción. Bacardí en aquella época, se han de acordar ustedes las campañas importantes del papá de Salo, por ejemplo, Agarra la jarra, o los domingos de Bacardí, o el señor aquel de Ya no entramos, también lo financiaba Bacardí todo el tiempo. Y le metieron muchísimo dinero, llegaron a vender en pesos y centavos más que todos los otros licores y bebidas alcohólicas juntas en la República Mexicana durante muchos años. Luego cambió la administración. Lo que también creo que se puede abonar es que para poder hacer preguntas pertinentes hay que entrenarse. Yo leo muchas cosas, como no tengo nada que hacer, me parece que es muy importante ver qué es lo que proponen los publicistas, qué es lo que proponen los mercadólogos y los psicólogos. Ustedes probablemente saben que la rama de la ciencia que más dinero consume en el mundo es la mercadotecnia y la publicidad. Y eso por la psicología y por el acceso a los mercados. Cuando hablamos de medicinas, esto es monstruoso, ¿eh? Hay gente que tiene medicinas que cuestan del orden de más de 1,000 pesos una grajea, que el costo de producción es mucho menos de $1. Claro que el costo de la investigación, pero pues estamos hablando del negocio, ¿no? O sea, que están vendiendo la investigación a un precio monstruoso. Y ese es el mundo de ahora, no es el mundo que les guste a ustedes o que me gusta a mí. Eso es lo que está pasando. Este es un mundo de publicistas. No es un mundo de posverdades. En este mundo gana el que sabe formular las preguntas apropiadas en el momento adecuado y poder interpretar las respuestas a satisfacción del interlocutor. Eso es lo que yo creo que vamos a terminar haciendo con la educación dentro de muchísimos años, porque por lo pronto tenemos los sindicatos de maestros, tenemos la asignación de los créditos, tenemos la estructura de certificación de los cursos. En el caso de la UNAM, cuando se nos ocurre un curso nuevo, el proceso que pasa por las comisiones dictaminadoras, los consejos técnicos y eventualmente los consejos universitarios, para poder empezar a reunir el material que luego se incorpora a los cursos, toma como un año. Entonces, lamento decirles que lo que ustedes tienen que aprender, tienen que hacerlo mucho más rápido, porque de aquí a un año, lo que vamos a ver de inteligencia artificial, no lo podemos ni sospechar. No sé si pueda yo compartir mi pantalla rápidamente. ¿Sí puedo? Sí, claro. ¿Dónde está mi presentación? Es aquí. Es esta y le pongo aquí para que se haga grandota y ya deben estar viendo ustedes el título de la plática. Correcto. Y ese logotipo que un expresidente de la academia se lo copió al PRI cuando el PRI era muy popular. Estas son cifras
que tomo yo de las cifras oficiales publicadas el día de ayer y están validadas por el gobierno mexicano. Esta es una apreciación que me parece que sí es justa de cómo ha variado el producto, el programa de egresos de la Federación en billones con B de burro desde el año 2000 hasta la fecha. Pasó de 3.92 billones a casi 9, a un poquito más de 9 billones en el año en curso. Yo trabajé en el gobierno, aunque no parezca, y yo tuve un disgusto en el 2015 en el Instituto de Investigaciones Eléctricas con la gente de la Presidencia de la República porque me engañaron. Entonces, renuncié y lo que vi lo que pasó fue, no nomás me engañaron a mí, engañaron a casi todos los mexicanos porque el producto se desplomó. Y lo que sí es cierto es que el programa de egresos de la Federación de entonces, del 2015 a la fecha, ha aumentado muy significativamente. Este es un elemento importante para lo que vamos a concluir. Otro es cuáles son los principales rubros para los principales proyectos de la Federación. Y sin ninguna sorpresa, pues resulta que la pensión para adultos mayores representa del orden de 500,000 millones de pesos, o sea, medio billón de pesos. Es el elemento presupuestal más elevado. Como a la tercera o cuarta parte está lo que se piensa gastar este año del Tren Maya. Las becas y otros proyectos que dan votos también andan por aquí y son los proyectos favoritos del gobierno federal actual. O sea, si nosotros queremos trabajar en alguno de esos proyectos y queremos tener alguno de esos ingresos, deberíamos entender que es para lo que el gobierno federal está destinando recursos. Pero no es lo único. Hay una oportunidad mayor en lo que llamamos el gasto, eso lo conoce muy, muy bien Guillermo Aguirre, el gasto en investigación y desarrollo, que se suele expresar desde que formamos el foro consultivo que existía hasta el día de hoy, utilizamos este tipo de presentaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto. Estas son cifras aceptadas tanto por los gobiernos de los países ricos, particularmente en Europa, Estados Unidos, Canadá, como por los países socialistas o totalitarios del este de Asia. Y se supone que estamos en el club de los países fundamentalmente ricos, la OCDE, que tiene un promedio en el año 2020 de 3% del Producto Interno Bruto, ahorita ya van arriba del 5%, y el promedio mundial es un poco menor, y México está como a la 10ª parte. O sea, lo que nosotros invertimos en innovación en México, en el país, no nada más del gasto gubernamental, es una fracción pequeñísima de lo que debíamos. México es una economía grande y México debería invertir mucho más. Y no nada más eso, sino que si tomamos ahora sí las cifras oficiales, tal como las procesó el INCO, por eso tengo el número de la gráfica, en realidad no estoy utilizando todo el reporte del INCO, pero lo que está pasando es que el porcentaje del gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación está disminuyendo. No nada más es muy pequeño, sino que está disminuyendo. Está disminuyendo por varios factores que hay que entender para poderlos atender. La primera causa es que no estamos motivando a los jóvenes a tomar estas ocupaciones como su responsabilidad. Hay una serie de nuevos actores en este panorama que yo creo que todos ustedes conocen. Si no los conocen, se los recomiendo porque hay muy buenos videos de entrevistas. Yo tengo mi favorita, que es Altagracia Gómez Sierra, que es la presidente, perdón, del Consejo de Administración de Minsa, de DINA y de varias otras grandes empresas mexicanas. Ella es nieta del fundador de Minsa, el señor Gómez de Minsa. Y lo que ella dice en sus entrevistas lo recomiendo muy ampliamente. Ella habla muy bien de cómo fue entrenada por su familia desde que era niña, yendo a las empresas
todos los días. Llegó un momento cuando ella tenía como 13 años, cuando no le interesaba tanto jugar con sus amigas, a las que sí quería para los juegos de la tarde, después de la escuela, las invitaba a la fábrica. Y entonces interactuaban con los adultos. Es algo que hemos aprendido particularmente Leopoldo Rodríguez y yo a través de Innovec. Cuando los niños están entrenados a descubrir cosas nuevas que les satisfagan, que les atraigan, que les permitan formular mensajes que les guste formular, entonces se interesan por conocer más las cosas. Esto es algo que pasa de repente con los niños, ustedes lo han de haber experimentado con sus hijos y con sus nietos, cuando tenían como 4 a 6 años, y llegan y preguntan de todos los niños, ¿no? ¿Por qué tienes esto aquí así? ¿Por qué el color del pelo del abuelo es tal? ¿Por qué el abuelo no tiene pelo? Ese tipo de cosas, ¿no? Que son preguntas a veces un poquito incómodas o difíciles de contestar. Y es la época, es el momento del aprendizaje de los niños, y la tragedia que estamos viviendo en la generación actual es que las madres y los padres de esos hijos, que probablemente anden entre los 25 y los 35 años de edad, se desesperan con las preguntas de los chiquillos y les dan un teléfono celular inteligente. Y entonces están condenando a los niños a una muerte cerebral segura. Hay algunos que no. Yo conozco una niña de 6 años que aprendió a jugar algunos juegos de esos de la computadora que son más complicados, que tienen una recompensa instantánea porque te dan estrellitas, hasta que llegó a un nivel que para poder seguir adelante tenía que pagar. Entonces la niña de 6 años pues decidió que quería seguir adelante, pero no tenía dinero, ni le quería pedir dinero a la mamá. Entonces se puso a preguntar qué es lo que tenía que hacer para poder evitar el pago. Y se encontró con YouTube. Y en YouTube, como seguramente algunos de ustedes ya lo descubrieron, existen rutinas para hackear los juegos. Para hackear muchas cosas, pero se pueden hackear los juegos más caros. La niña aprendió a hackear los juegos más caros. Y ahora la niña les enseña, 6 años, ¿verdad? Les enseña a sus amiguitas cómo hackear con el teléfono de su mamá los juegos que están jugando. Esa es la juventud que viene. Esas son las que les va a tocar enfrentar el cambio climático. Y esas son las que están viendo que las sociedades modernas no están invirtiendo en las escuelas que ellas esperarían que se invirtieran. En proyectos de investigación financiados, también estas son cifras de la Subsecretaría de Egresos, tengo una tragedia monstruosa. Ya no hay proyectos financiados por el gobierno. Ya están en cero. Bueno, hay un poquito en Pemex, para desarrollar casi todo en Pemex, y hay muy poquito en transmisión en Comisión Federal de Electricidad. Pero ya no pintan las gráficas, como pueden ver ustedes en esas representaciones gráficas. Entonces, por ahí no va a haber dinero. Lo que dice Altagracia Gómez Sierra es que en el sector privado hay mucho más dinero que en el sector público. Entonces, una pregunta, yo me animo, dado que les tengo mucha confianza a ustedes, me animo a hacer esa pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque tenemos que educar a los niños en el futuro de acuerdo con el trabajo que quisiéramos que desempeñaran. Como le pasó a Altagracia en las fábricas, en las empresas, en las salas de junta. Y esas son del sector privado, ya no son del sector público. ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar allá? Hay varias ideas de cómo vamos a poder progresar en esta innovación en la enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia en niños en las empresas privadas. De modo que para las empresas privadas no sea nada más una buena idea para invertir a largo plazo. Tomar a una niña de 6 años sabiendo que cuando tenga 16 va a ser un promotor de las nuevas innovaciones. No, desde el mero principio tenemos que tener ese compromiso como lo tuvo Minsa, como lo tuvo Siva, como lo tienen otras empresas. Esta nada más muestra que México realmente es muy malo. Son mexicanos que patentan. Yo, por cierto, estoy en este grupo porque yo soy mexicano y yo patento. Tengo un par de patentes por ahí en algún lado. Y somos rete poquitos del total. O sea, esta gráfica revela una colonización extrema de los países ricos. Esto ocurre en México.
donde dominan los Estados Unidos con 47%, etcétera. Además lo pueden ver ustedes. Cifras oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. No sé si ya que lo están grabando, voy a pasar rápidamente 4 láminas. En cada una de las 4 abordo un tema diferente que tiene que ver con esta presentación. Y cada una de esas 4 láminas tiene 4 balazos, como los que están viendo ustedes. Yo lo que les manifiesto aquí muy rápidamente es que la historia de la ingeniería mexicana es muy joven. No tiene ni 70 años. Todo ha sido pagado por el gobierno mexicano a través de sus empresas. Universidades estatales son las importantes, como la propia UNAM. Proviene su financiamiento en su totalidad de financiamiento de la Cámara de Diputados. Y antes, en lugares como la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Química, el Instituto de Química, el Centro de Investigación para la Atmósfera, etcétera, de la UNAM, tenían una cosa que el reglamento llama ingresos extraordinarios. O sea, podíamos hacer trabajos que le vendíamos a alguien. Yo le metí miles de millones de pesos a la UNAM con este truco. Le vendíamos a alguien que generalmente era del gobierno o le vendía al gobierno, ¿no? Y nos daban dinero y le poníamos ahí un ligero encaje para nosotros. Luego vino un señor que fue director de la Facultad de Ingeniería, que ya murió, y cambió la reglamentación universitaria y le metió un impuesto gigantesco. Y hay mucha gente que dice que está bien, pero no está funcionando. No entra un centavo partido por 4 a través de ese mecanismo. Y la torre de ingeniería que mencionó también Guillermo, que le agradezco mucho, tenía como función alojar empresas asociadas. Ya no queda ni una sola. Empresas que debían estar en la UNAM para utilizar recursos como laboratorios o bibliotecas y estudiantes de la UNAM, para ofrecerles a los jóvenes de la UNAM una visión del sector de la empresa. La empresa más exitosa, por supuesto, siempre fue Pemex, seguida por CFE, y esas empresas ya no están en la UNAM, ya no participan, no tienen dinero, no tienen interés. La segunda lámina que les quiero dejar es lo que podríamos llamar, después de los antecedentes, la situación actual. Esos ingresos extraordinarios nos daban beneficios, por ejemplo, becas. En el caso del Instituto de Ingeniería, se instituyó después de mi época y de Luis Esteva, se instituyó una cosa que le llaman bono de actuación. Entonces, algunos investigadores tenían un ingreso adicional en su bolsa por trabajar en proyectos patrocinados. Eso ya no existe. Las empresas desaparecieron en su totalidad, no queda ninguna. La infraestructura que nosotros habíamos destinado para esto generalmente está abandonada por falta de financiamiento, por falta de interés y falta de operadores, y nadie ha diseñado todavía un mecanismo que sustituya lo que teníamos. Esa es la situación actual. Cuando quise yo ilustrar el concepto de inteligencia artificial, me encontré con esta cosa horrorosa, que a nadie le dice nada. Yo no sé si sea cierto que el concepto de inteligencia artificial invoca imágenes de robots, como que le está enseñando a un niño. Yo no lo creo. Aquellos que no la hayan visto, les recomiendo ampliamente que vean la película de Ex Machina. Pero esa película, algunos creen que significa que era una máquina. No, no. Es del concepto antiguo griego de Deus ex machina. Tenemos un problema tan grave, 600 años antes de Cristo, que necesitamos que Dios baje de las alturas, por eso baja en una grúa en griego es máquina. Y eso se ha traducido en este tipo de gráficos, donde pueden ver ustedes una relación muy, muy armoniosa entre un robot y un niño. A mí me parece horroroso que se crea esto, ¿eh? Yo, no que los robots sean buena onda, eso sí lo creo que está bien. Lo que pasa es que se
se hace alusión a una conexión emocional. Si no me creen, vean las sonrisas de los niños que están atrás. Hay una relación emocional de satisfacción con la combinación, con la comunión entre el robot y el ser humano. Eso, lo poco que recuerdo de haberle aprendido a mis maestros en ingeniería mecánica, eso no es posible. No es posible porque para empezar, los seres humanos somos retemalos para definir qué es una emoción y cómo la estoy percibiendo. Lo que sí sabemos es que lo que sufrimos mucho en la pandemia fue la falta de contacto con otros seres humanos. Yo, como ustedes pueden atestiguar, desarrollé una habilidad suprema para trabajar con Zoom y para trabajar con las herramientas de la inteligencia artificial. Pero a mí me lo enseñó Luis Esteve, me lo enseñaron en el Instituto de Ingeniería en una edad muy temprana. La inteligencia artificial es una máquina que hace aquellas cosas para las que la entrenamos y las hace bien. Nosotros teníamos un buscador, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que era antecesor al Google. Y yo recuerdo en una ocasión, en los años 80, que me dejaron el recado de que me había buscado a una gran investigadora del instituto, que se llama, hemos tenido investigadoras muy buenas en todas las áreas, pero esta es una mujer muy famosa porque actualmente es la embajadora de México en Francia. Y la doctora Blanca Jiménez me había dejado recado que me había buscado. Yo salí de mi junta, me reporté y me dice, no, ya no te necesito porque yo necesitaba hacer una comunicación y necesitaba algunos datos tuyos. Ya te googleé y ya tengo tus datos. Entonces me di cuenta de que yo no me había googleado a mí mismo, o lo que es lo mismo. Yo tenía que tener una imagen en Google, estoy hablando de hace más de 25 años, yo tenía que tener una imagen en Google apropiada para que quien quisiera conocerme no se decepcionara en la primera. Y entonces me dediqué a publicar cosas y a hacer cosas que fueran percibidas como buenas. Y entonces, pues pasa lo que le pasó al pobre de Guillermo, que cree que sí, sí soy bueno, ¿no? Entonces yo creo que, no me quiero tardar demasiado, pero con estas dos láminas anteriores puedo anotar algunas ideas de las perspectivas a futuro en México. Eh, Me da gusto reconocer que un exrector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente, es el coordinador de estas acciones en combinación con el sector productivo, particularmente el sector privado, y tiene buena imagen con ellos, hasta donde yo he podido constatar. Lo que yo creo que se puede hacer, les vuelvo a recomendar a Altagracia Gómez Sierra, es cómo rescatar el capital privado de las implicaciones políticas que detesta el régimen o el partido en el poder. Creo que esa es una pregunta, es la segunda que les hago, que va a requerir trabajarle más duro, pero estoy seguro que le toca a la academia empezar a producir respuestas. A mí me da mucho gusto de reconocer que aunque desaparece el CONACYT con o sin H y se convierte en una secretaría, el día de hoy existe con esa H que está antes de las iniciales de ciencia y tecnología. Eso sí, lo aplaudo, yo creo que hay que aplaudirlo rabiar, porque lo que no hemos hecho es fomentar las humanidades, particularmente el amor al prójimo, el amor a la patria, las cosas que no se miden en artículos internacionales. Lo que sí se mide en artículos internacionales es ampliamente detestado por el régimen actual. Me imagino que el doctor de la Fuente tendrá que estar conmigo de acuerdo. Y el último balazo de esta lámina dice que en la torre de ingeniería, a diferencia del reglamento de ingresos extraordinarios odioso, en la torre de ingeniería desarrollaron sin mi presencia un mecanismo legal para que se acerquen empresas del Estado y se acerquen empresas privadas, paguen lo que cuesta su estancia, utilicen los recursos universitarios que les corresponde. Tenemos una burocracia ampliamente entrenada y capacitada para recibirlos de buena manera, que incluye el estacionamiento vigilado, etcétera, para que puedan trabajar a la limón con las instancias universitarias.
Y la última lámina lo que trae es la invitación a que en el en el tercer balazo lo pueden ver, desarrollemos juntos. Yo prefiero a través de la academia, y yo diría utilizando las enormes experiencias en educación que hemos acumulado con Leopoldo Rodríguez y otras gentes a través de Innovec, de trabajar con los productores de valor en la enseñanza de los niños, de trabajar en el sector productivo con la participación de los educandos, de hacerles participar en la formación de los nuevos mexicanos. Yo creo que esto es de mucha importancia. Yo creo que esto está muy claro también yo se los dejaría así de tarea, en una lectura más amable que puedan ustedes tener en los próximos días de la política de ciencia y tecnología que está publicada en la literatura del CONACYT. Yo sé que mucha gente detesta, algunos con razones y otros sin ellas, al régimen actual, particularmente el del CONACYT, pero la política tiene mucha sensatez y capitaliza muchas de las cosas, especialmente que nosotros los ingenieros hemos dicho desde la fundación del instituto, que ya va a cumplir sus 70 años. Les voy a mostrar para terminar unas cuantas láminas que tengo relacionadas con Innovec. Aquí me da mucho gusto reconocer que uno de los primeros miembros del consejo directivo fue premio Nobel e ingeniero químico de la UNAM, y un tipo, pues no era muy, no era muy ameno, pero era muy preciso y era muy inspirador. Mario, lo recordamos con muchísimo cariño. La manera de trabajar en Innovec incluye, como dije, mucho del trabajo experimental. Lo que yo creo que representa una enorme, bueno, de lo que hemos visto con los maestros, una enorme retribución al trabajo de preparar los experimentos para que los niños aprendan, no para que los niños memoricen, sino para que los niños descubran, es esa mirada de, de satisfacción, de agradecimiento, ¿no? De los educandos. Estos son maestros, bueno, maestras. Sí saben que las mujeres son mejores que los hombres, ¿no? Pero las maestras son buenísimas. Estas son maestras. Tenemos más presencia en algunos estados que en otros. En total, yo creo que en los últimos 25 años hemos participado, por las cifras que yo he rescatado recientemente, del orden de 300,000, tal vez hasta 500,000 personajes del mundo de la docencia. Esta es una práctica en la cual se les presenta lo que hay que hacer en el salón de clase a los maestros, se les dice por qué, se les dice por cómo, y se les invita a que no le den las respuestas a los niños, sino que les ayuden a que sean los niños, como dije en un principio, los que los descubren. Y esos niños pueden tener entre 6 años y 60, bueno, más, 70 para que llegue mi generación también. Y lo que también les puedo decir es que el trabajo en equipo para descubrir los mejores mecanismos para despertar esta curiosidad es bien satisfactorio. Esto es algo, yo quisiera que ustedes se preguntaran, tercera pregunta, ¿por qué México no entrena a sus profesores en la universidad? ¿Por qué inventamos la cuestión esta de las normales superiores? ¿Dónde están? ¿Quién les ayuda? ¿Quién las supervisa? ¿Por qué le hemos dejado a alguien más la educación de los niños? Muchísimas gracias. Pues, José Luis, creo que 4 palabras para mí, muy clara tu exposición. Me encanta ese estilo coloquial, es estimulante y convincente además. Y tenemos que preguntarnos, bueno, what next? No sé qué sigue, qué puede hacer y cómo la academia, un esfuerzo de presencia con estas ideas. Puede uno pensar en muchas cosas, hay que
difundirla masivamente, pero también hay que estar atrás para hacerlo realidad. Está claro, en principio, el camino, y bueno, yo lo que puedo ofrecer, igual, pues todos los que estamos aquí, ser puentes hacia esta divulgación. Y hay otra inquietud que la vuelvo pregunta. Has pasado varias experiencias y varios conceptos que vale la pena extenderlo a una forma de trabajo de la academia. Me gusta eso de hacernos preguntas y tratar de responderlas explorando toda la información que hay, porque hay de todo tipo de preguntas. Podríamos hacernos la pregunta, bueno, ¿qué hacer con Pemex? Vaya pregunta, ¿no? O cómo puede participar la ingeniería en el combate a la corrupción. Hay muchos temas que están doliendo en la sociedad y que también eso lo hemos platicado. Un poco aparte de las conferencias, abrir sesiones abiertas de trabajo ante esas preguntas. O sea, desde inclusive cómo estimular la participación de los académicos en la academia. Tenemos síntomas, falta de interés por, digamos, dirigir una comisión de especialidad o un programa multidisciplinario. Pues esa es una pregunta, ¿no? Este, tenemos ahorita una abrumadora presencia de 26 académicos que tenemos que llevar esto al mundo entero, ¿no? Y hay ya formas de hacerlo, cómo hacerlo. Eso es nuestra idea, llevar la academia hacia afuera y dar un paso más allá. Y este es un excelente ejemplo, más allá de la conferencia, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos? Una obligación, ya déjate estatutaria, sino moral, profesional, para continuar y ayudar a instituciones como Innovec, que han trabajado pues con un esfuerzo eh, notable, pero son ideas sensacionales que hay que extender. Entonces, ¿de qué manera la academia puede aportar? Esas preguntas las vamos a hacer en sesiones que van a hacer abordar problemas para encontrar soluciones aparte de las conferencias. Y yo quisiera que en este punto ya Guillermo Aguirre nos asista con las preguntas y las inquietudes y hablarnos abierto y franco porque ya se nos hace tarde. ¿Ok? Guillermo, adelante. Con muchísimo gusto. Y nuevamente, José Luis, a mí me dejas con ganas de seguir escuchándote y explorando este mundo que tú nos abres de posibilidades, sí, y sí tengo algunas preguntas y mucho, y digamos, de verdad es que, ¿cómo decirlo? Nos echas a andar. La verdad es que lo que nos inspiras, nos motivas, nos abres caminos, nos das claridad en cómo está esto, ¿no? Pero no quiero yo usar el tiempo ahorita, sino darle amigos queridísimos aquí, tuyos, el doctor Luis Esteba, Francisco Mendieta, en fin, que están aquí, Rafa, en fin. No sé si alguno de ellos tiene alguna pregunta, comentar. Veo a Polo Rodríguez. Polo, un abrazo grandísimo. Gracias por estar acá y por motivarnos también y de darnos chance de estudiar, de escuchar a José Luis a través de tu influencia. Gracias por haberlo invitado a participar en Innovec. En fin, entonces no sé si tengan alguna pregunta para José Luis, algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Rafael Si Rodríguez. gustas, voy a hacer yo, Karen, pues, bueno. Digo que Rafael Rodríguez, que tiene el micrófono Mi querido apagado. Rafa, ¿cómo estás? Está apagado tu micrófono, Rafa. Ya lo he encendido. ¿Ya me Ahí está. escuchan? Ya. Ok, muchas gracias. Pues felicitaciones, doctor Fernández Sayas. Felicitaciones también a la academia. Y un comentario y pregunta. Por todos lados escucho solamente el desarrollo de habilidades y aptitudes, o habilidades o aptitudes, pero de acuerdo con especialistas en educación, lo más importante de ella
es el desarrollo de actitudes y valores, y esto en donde queda incluido en todo lo que se ha presentado. Hay una propuesta muy concreta al respecto, la tiene la academia, la tiene la especialidad de ingeniería petrolera. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Fernández Zayas? Muchas gracias. Sí, claro, yo estoy de acuerdo, valores particularmente. Yo creo que actitudes y valores es consecuencia de una percepción apropiada del individuo dentro de la comunidad en la cual se desempeña, que no tiene que ver, como lo veíamos antes, con la oportunidad de sacarle recursos, sino tiene que ver con la oportunidad de ganarle simpatías, de ganarle aprecio, de ganarle amor. Eso no tengo duda. Yo estoy seguro de que ahora que estoy semijubilado, me siento pues que tengo que hacer algo con mi tiempo y tengo que convencer a mucha gente de que vale la pena abordar temas de esta naturaleza, o sea, formular preguntas pertinentes. A lo mejor habríamos de preguntarnos y habríamos de preguntarle a la inteligencia artificial, que es gratuita del otro lado de la pantalla, muchas de las cosas que están preguntándose ustedes, para ver cómo de las contestaciones que recibamos de la inteligencia artificial vamos caminando en la dirección de los valores. Déjenme decirles dos cosas. Una, México sí es un país muy grande, con una economía importante, pero no está en las fuentes tradicionales de recursos. Eso lo pueden ver ustedes, por un lado, en la película de Ex Machina. Si no la han visto, véanla, porque sí llama la atención la profundidad. Es una película de hace 10 años, está en Netflix. Llama la atención la manera en que los expertos de la inteligencia artificial se preocupan por identificar las emociones. No es nuevo. ¿Qué emociones? Hombre, pues las que no cuestan dinero, por Dios. La felicidad de la gente, ¿no? Ese tipo de cosas son mucho más valiosas que tener otro millón de pesos en el banco, o 1,000 pesos, no sé lo que cada quien tenga. Y esa es una preocupación. ¿Cómo le vamos a hacer para avanzar todos en esa dirección? Porque si recuerdan ustedes los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, no, yo no estoy repitiendo muchas cosas que están en Internet porque creo que no es útil, pero si ustedes recuerdan los 17, los últimos dos, el 16 y el 17, se refieren a desarrollar la capacidad de colaboración para poder conquistar los otros objetivos. Y eso no ha ocurrido nunca en los últimos 10,000 años. Nunca. Nunca siempre hemos tenido competencia y hemos tenido guerras. No ha habido un solo día sin varias guerras. En los últimos 10,000 años, que es cuando reconocemos que hay una organización más o menos de Homo sapiens, ¿no? Hace 30,000 que dominaba otro tipo de homos, pues era peor, ¿no? Porque sí, los pleitos, imagínense los pleitos para conquistar los cromosomas del vecino, porque los necesito para no caer en los vicios y en la falta de robustez ante los problemas de salud. Necesito yo los cromosomas, necesito yo los genes de mis enemigos. ¿Se acuerdan ustedes de las novelas aquellas de los pieles rojas en un lado y la gente, los dinosaurios? Pero no puedo, no los pelo, mis enemigos los quiero matar, ¿no? Pero ¿cómo le hago para matarlos quitándoles los genes? Es muy complicado. Es la característica del ser humano en los últimos 10,000 años. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos, yo creo que la academia está en la posición, tomando un poco lo que nos dijo ahorita el presidente, yo creo que como ven ustedes, yo no tengo mis respuestas. Yo no vine a presumirles a ustedes que sé a dónde vamos. Al contrario, yo vengo a decirles a ustedes que la academia es seguramente el nicho más importante para empezar a hacer preguntas sobre esto. ¿Cómo le vamos a hacer para educar a las próximas generaciones de ingenieros? Que no puede ser como lo estamos haciendo y no puede ser en ausencia del sector productivo. No puede ser. La experiencia que tenemos en Innovec es contundente. La experiencia que tenemos con cientos de miles de profesores y millones de niños que ya han pasado por este proceso. Los mejores ciudadanos son los que se insertan en la actividad humana. Claro, se pueden hablar de valores y esto. Yo tengo también otras preguntas que me hacen el favor de formularme
a veces en forma muy personal, a través del chat, que si me permites, Guillermo, voy a mencionar muy rápidamente. Una de ellas dice cuáles son las oportunidades que nos ofrece el nearshoring. El nearshoring es lo que Altagracia es una mujer joven y guapa, que tiene 32 años, entonces yo le hablo de tú, ella me habla de usted, aunque es inmensamente rica. Yo creo que lo que ella dice no usa la palabra nearshoring, usa la palabra de relocalización, que es más precisa. Y yo puedo recomendarles de YouTube muchas de las entrevistas donde ella brilla de manera espectacular. Hay una con López Dóriga, que recomiendo muy ampliamente, que dura 18 minutos o una cosa así. Entonces, ella dice, el nearshoring es para los mexicanos lo que fue Cantarell para ustedes los petroleros, excepto que Cantarell corría el riesgo de agotarse y la relocalización no corre el riesgo de agotarse, sino todo lo contrario. Esa es una forma de pavimentar una serie de nuevas preguntas. Me pregunta mi admirado colega Federico Kuhlmann, ¿cómo podemos sumarnos a esto? Eso es lo que estoy proponiéndole a la academia, que veamos si hacernos preguntas es pertinente. Yo creo que sí. Yo no estoy seguro de tener respuestas, ni creo que a ustedes les guste la idea de ofrecer respuestas en estos momentos. Pero lo que estamos empezando a ver con la inteligencia artificial, en particular en el proceso educativo, es verdaderamente espectacular. Porque México puede llegar a ser la cabeza de león en muchísimas cosas en el futuro. Por ejemplo, en alimentos. El profesor Rodríguez tiene también experiencia con alimentos de origen marino. Y muchas gracias a los comentarios generosos de los amigos que dicen que sí, que por ahí va la cosa. A lo mejor la academia en un futuro discute cómo, con el consejo directivo, etcétera, formular una invitación más amplia a los miembros de la academia que piensen en estas cosas, que desechen la noción de que la inteligencia artificial es un robot. Por eso lo estoy invitando a ver la película Ex Machina. Ese es un robot que no siente, o que parece que no siente. ¿Se acuerdan ustedes de Turing, el inventor de la primera computadora? Él formuló esta pregunta: ¿cómo le hago para distinguir el trabajo de un ser humano del trabajo de una computadora? Y la respuesta que él se dio fue: si sé identificar las emociones. Ahora, también, pues conociendo lo que está pasando en el mundo y en la mercadotecnia, y el ejemplo de Coca-Cola, y antes de Coca-Cola, de Bacardí, las emociones se pueden sembrar. Se puede convencer a la gente mediante publicidad que teniendo un carro de tal marca, o teniendo un traje de tal marca, o teniendo vacaciones en tal hotel, se es más feliz. Pero los miembros de la academia, que me merecen todo mi respeto, no son tan fáciles de engañar con esa aseveración. Por ahí va. Padre, José Luis, muchas gracias. Gracias. Fíjate, José Luis, que me gustaría, cuando te escucho, yo veo en ti y en muchos ingenieros de gran calibre una capacidad para integrar o sea, parámetros que no son lineales, o sea, causas-efecto que no son directas, ¿no? Y tú lo hablas y lo dices con una gran naturalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo ver ahorita, escucharte y ver esta inversión que estás haciendo de tu tiempo, tu experiencia, etcétera, en este mundo, en este camino de los jóvenes o de la educación de los niños, y te puedo seguir y decir, no, es que está pensando que esos niños van a cambiar México. O sea, pero tú estás pensando como, ¿sí me explico? Y yo veo, una de las cosas que yo creo, por lo que decías, que no les gusta al actual gobierno que tenemos, es que no tienen esa forma de pensar. O sea, tienen una forma de pensar lineal, directa. Si tienes hambre, te doy de comer ya. Ya resolví el problema, señores, gracias. ¿No? No creé sistemas de producción, no hice nada, nomás te viene y comer saco. El problema está resuelto, yo tengo los datos. ¿Sí me explico? Entonces, no existe esto, y yo lo veo en él, en los funcionarios, peligrosamente en los que nos vienen.
necesitamos salud, vamos a poner una fábrica nosotros de cubrebocas. Nosotros lo vamos a hacer. No vamos a convocar a México, no vamos a ver dónde están los mejores, lo vamos a hacer. ¿Sí me explico? Y eso para mí se me hace un peligro. Entonces, primero, como decir, oye, ¿dónde te replicamos? ¿Dónde hacemos más mexicanos que piensen de esta manera multidimensional y que puedan llegar a conclusiones tan concretas? Y la otra, José Luis, es que yo veo, o sea, yo escuchándote con este experimento, yo quiero ponerse a mis alumnos en la Facultad de Ingeniería y te lo aseguro que me paso la clase y no sé si van a llegar a esa conclusión que tú llegas, porque no creo que los estemos formando tan bien. Ya no digas de niños, ya también en la facultad decir, oye, les pasamos toda la parte de ciencias básicas. Yo no sé si en realidad ni siquiera el concepto esté bien. ¿Por qué les vas a enseñar ciencias básicas? ¿Cuáles hay? O sea, para el ingeniero. ¿Sí me explico? A ver, entonces. Yo tengo una opinión. Dime. Voy a tomar ventaja de que yo tengo ya 5 años cumplidos en la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas. Ajá. Y me queda menos de un año. Y el presidente de la Comisión Dictaminadora es un gran investigador de la Facultad de Ciencias, es un físico, pero sabe matemáticas de ida y vuelta, ¿no? Entonces, últimamente, en los últimos 3 meses o 4, nos ha tocado dictaminar plazas para maestros de matemáticas, y la más avanzada de todas es la materia de matemáticas avanzadas. Entonces, como las chambas de profesor en la universidad pues son razonablemente bien pagadas y son buscadas por mucha gente, generalmente de cada plaza de estas de medio tiempo o mejor, tenemos por lo muy menos 25 aspirantes que cumplen, pero de sobra, todas las expectativas del estatuto y de los propios miembros del Consejo Técnico y de la Comisión Dictaminadora. Entonces, hemos dedicado mucho tiempo a este tema. ¿Qué matemáticas estamos enseñando? Y lo que me preguntaba a mí el doctor Falconi en la última ocasión que hablamos de esto es, ¿por qué en la Facultad de Ingeniería las matemáticas, todas las matemáticas, son algunas que se enseñan, son todas matemáticas lineales, que va de la mano de tu aseveración del pensamiento lineal? No es lo mismo, porque quienes tú invocaste probablemente no tienen la formación matemática de la Facultad de Ingeniería, pero sí tienen otras cosas, tal vez hasta peores. Entonces, rascándole un poquito, resulta que cuando se crean las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica en los albores de la UNAM, creo que fue en 1916, Luis Esteban me va a corregir. En aquella época, muchos ingenieros querían que la carrera fuera claramente más nutrida, más académica, más llena de materias, decían, que las carreras tradicionales como contaduría o derecho, filosofía, ¿no? Qué horror. Y entonces le pusieron una repetición de la preparatoria, de algunas de las materias, no de todas, no tenemos casi nada de geografía, por ejemplo, y tenemos muy poca biología, pero sí nos metieron todas las físicas y todas las matemáticas de la preparatoria. Y te lo digo con toda certeza porque cuando yo estudié la preparatoria, yo fui muy buen alumno, yo fui buen alumno en algún momento, y eso fue hace muchos años, y yo aprendí muy bien todas esas cosas. Y resulta que esas materias vienen de antes de la Revolución, cuando obviamente, como pasó después de la Revolución, no había computadoras. Entonces tú no puedes simular cosas que no son lineales. Tú no puedes resolver matemáticas no lineales. Te has de acordar que yo durante algún tiempo me dediqué al secado solar. El secado solar, pues es la inmigración de la humedad de lo que esté secando al aire que lo circunda, que lo puedes calentar o no con el sol. Pero lo que sí sucede es que empiezas secando a muy alta velocidad, porque tienes mucha humedad en un principio, sea madera, sean granos, sean frutas, lo que seques, y terminas quitándole muy poca humedad por unidad de tiempo. O sea, es un comportamiento no lineal. Todos los artículos que vas a encontrar al día de hoy sobre secado, te dicen que hay 3 regiones de secado. Las 3 son lineales, la de alta velocidad, la de velocidad intermedia y la de baja velocidad, porque es lo que podía resolver con Ábaco, ¿no? Ahora, si no sabes matemáticas, pero eres funcionario público, o sea, a lo mejor no estudiaste ni siquiera ciencias sociales, ¿no? Pero eres funcionario público, tienes el pensamiento lineal.
Ese es uno de los precios que estamos pagando en México. Gracias. Hay dos preguntas acá en el chat. Tengo a Salvador Echeverría, un gran amigo mutuo que seguramente tiene comentarios interesantes. Salvador, ¿quieres tomar la palabra? Sí, Guillermo, Qué gracias. gusto verte. Pues felicidades, un abrazo, José Luis, Guillermo, Alberto. No, pues inspirador como siempre tu intervención. Yo creo que uno de los primeros retos que debemos tomar es el que acaba de decir Alberto, cómo todo este think tank, ideas, llevarlo más allá. Y me atrevo a recordar que hoy meses con Guillermo Lugo, el presidente de ANFEI, de la Asociación de Federaciones de Estudiantes de Ingeniería, que es director del TEC de Celaya, y, perdón, Guillermo, dije Ernesto Lugo. Es joven, conviví con él en el TEC de Celaya un tiempo. Yo creo que debemos entrarle más en serio a eso, a que esto llegue a todos estos estudiantes. Y con gusto creo que recibirían mensajes así tan directos, transparentes como el que acabas de dar, José Luis. Porque sí, a veces si ven algunas, no le quito mérito a la mayoría de o a todas las conferencias que hemos tenido en este ciclo de los martes, pero hay algunas, yo he invitado a mis alumnos de la UAC y pues sí, de pronto no aguantan tanto 2 horas porque pues están acostumbrados a otro ritmo de flujo de información, ¿no? Aun cuando ven en YouTube o en cualquier cosa le ponen por 2 y por 3 al ritmo de información. Y yo creo que no se quedan con nada, pero pues sí, como que han aprendido a quedarse con algo. Entonces, mensajes como el tuyo, así muy directo, corto, simple, seguro que les va a encantar. Y también eso nos ayudaría a que los académicos mayorcitos, pues también aprendamos de ustedes, los que ya saben, a cómo hacer esa transmisión, no transferencia de conocimiento. Me choca el término, yo no creo que el conocimiento no se transfiere, a lo más siembras alguna idea, como algo los has dicho, y alguien la capta. Entonces, un primer punto que sugiero para Alberto y Guillermo, que retomemos el contacto con Ernesto Lugo o con la FEI e ir para adelante. Por otro lado, rápidamente comparto tu gusto y aprecio, José Luis, con Altagracia Gómez. No tengo el gusto de conocerla, pero he visto bueno, creo yo que todas sus intervenciones me impresiona realmente. Laura, mi esposa, dice, oye, habla como si fuera la presidenta, porque habla de energía, de transporte, de todo, y con tal aplomo que hasta se la crees, ¿no? Entonces, si ya tienes contactos por ahí, yo creo que va a ser muy importante. Y también otros contactos que hay con el nuevo equipo de gobierno, que yo creo que debe irnos mejor a la ingeniería. Mi último comentario es que relacionado con lo que dijo Rafa, de las actitudes, ya ustedes lo comentaron, pero pues eso es ahora sí que cosa de gusto y provocación. Tú lo decías, José Luis, o sea, tienes que sembrar la inquietud, la atracción. Yo creo, y a mis alturas sigo dando clases, sí hay una atracción en la ingeniería y en las ciencias STEM. O sea, el pensar que todo es porque van a ganar más, digo, esperamos que así sea, pero no es solo eso. Aristóteles, ya ven que entre otras definiciones de la felicidad decía, la felicidad es poner en acción lo que tienes en potencia. Y tenemos chavos y chavas que tienen eso en su potencial. Entonces son felices ejerciendo la ingeniería. Tenemos que encontrar la manera de tocar ese botón que les haga ser felices en este tipo de carreras y contribuir con todo lo que la ingeniería puede contribuir en nuestro país. Pero los felicito. Felicidades, José Luis, Alberto, Guillermo. Tenemos que dar el siguiente paso. Qué gustazo. Y sí, lo tomaremos muy en cuenta. El contacto de Ernesto es fundamental para esto. Yo me quiero imaginar un Innoveco universitario, José Luis, entre otras cosas, ¿sí me explicó? Y que canalicemos a través de alguien como Ernesto para todas las universidades. No es un pequeño comentario. No sé, nomás es otro balazo a tu estilo, pues, para que lo sabes provocando.
Yo me acuerdo de una época en la que las universidades en México se certificaban con el estándar de la UNAM. Si querías enseñar universitariamente, tendrías que pasar por la UNAM, ¿no? A mí me duele ver a la universidad certificada por un estándar que no me gusta. ¿Sí me explico? Es deprimente, que es, para empezar con su definición de ingeniero, o sea, y ver a muchos colegas profesores trabajando y batallando para cumplir esas normas y decir, oye, acuérdate del tiempo en que tú eras la norma. ¿Cuándo se te olvidó? Entonces, Innovec y una universidad líder en sus conceptos sería interesante. Entonces, tenemos a Leopoldo Rodríguez y a Pepe Albarrán con preguntas. Y yo después voy a leer las que están aquí para ti en el chat para irtelas haciendo poco a poco. Polo, bienvenido, si quieres comentar. Cómo no, muchas gracias, Guillermo. Bueno, primero que nada, felicitarte, se me hace poco, José Luis, porque nos has transmitido una presentación no solo con tu brillantez intelectual que todos conocemos, sino con el corazón. Verdaderamente se percibió así. Muchas gracias. Agradecértelo. Pero yo quisiera también señalar, porque hubo preguntas muy interesantes acerca de qué podemos hacer para realmente avanzar en esto, ¿no? Pues una de las cosas es identificar iniciativas que puedan ser realmente un elemento o camino de cambio. Para ejemplo, la semana pasada, hablando de lo que mencionabas de la relocalización como una de las oportunidades mayores, nearshoring o relocalización, la semana pasada el director general actual de FUMEC hizo una presentación importantísima de cómo desarrollar lo que se llama un roadmap, un mapa de ruta para el sector de los semiconductores. Es absolutamente un camino sistemático, confiable, para realmente ir avanzando en esto. Es la primera presentación de este tipo que yo veo en México, al menos, y nos pone en el camino a realizar muchas acciones concretas a nivel de organizaciones, de empresas, de instituciones, y ya está ahí, ya se arrancaron a buscar la integración de organizaciones que inciden en el desarrollo de este sector que no había yo percibido su importancia en términos de cómo afecta a México. Se habla mucho de cómo ha afectado la dependencia sobre los países asiáticos de los Estados Unidos, que los pone a invertir prácticamente todos sus requerimientos de semiconductores, pero habida cuenta de esa problemática que tienen los Estados Unidos, resulta que México importa la mitad de los semiconductores que importan los Estados Unidos. Caray, pues qué situación tan tremenda, ¿no? Y realmente no estamos en cero, pero estamos muy lejos de empezar a producir cosas que realmente produzcan innovación que surja de nuestro país, ¿no? Entonces, ya está ahí el contacto con FUMEC para cualquier cosa que conozcamos o se nos ocurra en la materia esta de construir el mapa de ruta de este sector de semiconductores. Cualquiera de nosotros en lo individual, como organización, como persona, puede hacer ya colaboraciones concretas. Y este modelo de generar los mapas de ruta
es el primero que veo aplicado a un sector específico, pero de inmediato es tan clara la metodología que se sigue, que es un modelo que se puede aplicar al desarrollo de otros sectores, ¿no? Entonces yo los invito a todos a buscar esta información. A lo mejor la misma academia puede tomarla de FUMIC y distribuirla. Pero también, pues, no sé, hace unos días tuvimos oportunidad de platicar con el maestro Alberto Lepe, José Luis y yo, porque pues, hay una propuesta que incide directamente sobre la educación profesional a nivel de los ingenieros y pues se nos ha ocurrido que la Academia de Ingeniería puede ser el líder indiscutible en tomar la iniciativa en esta propuesta, ¿no? Entonces hay muchas formas de actuar ya no lanzar ideas y propuestas nada más, que desde luego también se necesita, pero actuar. Como decía la frase que nos gusta de Walt Disney, ¿no? Llegó el momento en que hay que actuar, no únicamente pensar. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Polo, padrísimo. Tengo a Pepe Albarrán, mi querido Pepe. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? Bueno, doctor Copacho, pues para variar, nos dominas con tu facilidad de expresión. Yo quisiera plantear dos elementos para el futuro, para lo que para estas sesiones, digamos, o coloquios que tenemos que hacer para responder a algunas de estas preguntas. La primera es, a mí, la verdad, se me eriza el pelo cada vez que hablan de ciencia. Los ingenieros no somos científicos, ¿ok? Los descubrimientos que hacen los niños el ángulo de reposo de los distintos materiales no es ciencia tampoco, ¿no? Entonces, los ingenieros, tenemos que hablar de ingeniería. Y eso va un poco en el sentido de lo que decía Memo, de que, ¿por qué tanto ciencias básicas? Es verdad que los ingenieros deben poder dominar matemáticas y ciencias de alguna manera, pero así, lo mejor sería haciendo ingeniería. Porque si no, muchos jóvenes se pierden la vocación, se estresan y no saben para qué están haciendo todas estas cosas porque no le ven sentido. Habíamos, y es una de las cosas que puede hacer la academia, habíamos hecho la idea de plantear una materia que se llamara ingeniería, y bases de la ingeniería, o si tiene un ingeniero, no sé qué cosa, en la cual se trabaje con los alumnos para que expliquen, reproduzcan y predigan comportamientos de ciertas cosas, como una pelota, por ejemplo, y se vea un poco de para qué lo podías usar. O sea, de que el ingeniero tiene que ser un solucionador de problemas, no un explicador, no es el que explica la vida como son los científicos, es el que resuelve problemas. Entonces, quisiera yo que quitáramos o redujéramos de nuestro léxico el hecho de la ciencia, de que hacemos ciencia y que buscamos ciencia y que enseñamos ciencia. ¿Okay? Enseñamos tecnología, ingeniería, solución de problemas. Me parece a mí un elemento. Y el otro es nearshoring o relocalización.
de la industria. Y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de semiconductores. Tú sabes, yo hice un doctorado en electrónica de semiconductores. Pero, pues yo lo que veo es más maquila, es decir, más mano de obra y no muy poca mente de obra. Y no veo, bueno, es una de las preguntas quizás que habría que plantear ahí, cómo evolucionar, cómo hacer esa metamorfosis como la de la mariposa, de hecho en México a creado en México. Eso, porque siempre estamos en la parte más bajita de la creación de valor. En toda esta cuestión de que tenemos tratados de libre comercio, etcétera, nos toca la colita, la puntita, porque somos los que hacen lo que otros diseñan, lo que hacemos lo que otros conceptualizan, y somos simplemente hacedores y pasar de mano de obra a mente de obra. Entonces, para aportar a tus preguntas y agradecerte pues como siempre, tu disposición a platicar con nosotros y enseñarnos. Bueno, desde luego estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pepe. No podría ser de otra manera. No me puedo dar el lujo de otra manera. Pero yo hice una carrera científica de casi 10 años, en los años 80. Le pegué un par de años después, a la siguiente década, pero yo llegué a los niveles que pueden llegar los investigadores en general por mi aportación científica publicada. Lo que yo dije cuando hablaba de los experimentos de los niños es que se les enseña, no se les enseña, se les induce, se les sugiere cómo adoptar el método científico, que consiste en pensar muy agudamente lo que están viendo, compartir entre sus pares sus opiniones y sus aprendizajes, hasta que llegan a una cuestión de consenso. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Buscan la verdad, a diferencia de los ingenieros. Nosotros nos obsesionamos pues, con la utilidad, la trascendencia, a veces hasta la originalidad, pero no la verdad. Los científicos sí, por lo menos eso dicen. Y entonces cuando los pares están convencidos de que lo que se está presentando es nuevo y está bien, es correcto, y lo comparten, hay muchas experiencias entre los astrónomos de la Edad Media, entonces se publica. Así es como nace la Academia de Ciencias en Gran Bretaña, así es como nacen las revistas científicas. O sea, esa no es la única manera de vivir, ni mucho menos para un mexicano en el siglo XXI. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, el que un ingeniero mexicano sepa hacer ciencia, pueda acreditar su trabajo en los foros internacionales y sea conocido en esos medios, no es malo, con tal de que haga las otras cosas que tú dijiste, que son más importantes. Estas son las herramientas que puede tener un ingeniero o no. Sí las tiene un investigador en ingeniería. A nosotros en ingeniería nos extirparon de la Facultad de Ingeniería en 1976 y nos insertaron o nos injertaron en el Consejo Técnico de la Investigación Científica ese mismo año, gracias a Memo Soberón, que quería más votos en el Consejo Universitario, y luego se creó el SNI. Entonces hay una enorme distorsión porque el SNI es dinero adicional para los investigadores, no es una cantidad despreciable, y depende casi exclusivamente de los artículos que publicas en inglés en revistas de alto nivel. Esa es una distorsión brutal, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el SNI debería desaparecer. Yo fui director del SNI y tengo más información. Yo creo que debería desaparecer. Pero como me dicen varias de mis compañeras que no les gusta lo que digo, pero que al mismo tiempo me aumenten el sueldo. Sí, pues, si ya te acostumbraste a recibir esos 20 o 30 mil pesos mensuales adicionales, más los seguros, que te lo aumenten, ¿no? Pero no está en mí, ¿no? Yo creo que sí hemos cometido errores, este país ha cometido errores, pero este país tiene ahora, en particular entre los miembros de la academia, manera de reflexionar sobre cómo corregir esos errores y cómo avanzar más a un futuro más deseable
que no es haciendo ciencia para los ingenieros. Estoy de acuerdo. Puedo Nada más una participar. cosa, investigar no implica hacer ciencia. O sea, la investigación en ingeniería es en ingeniería, no es en ciencia. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Puedo participar? ¿Tú querías comentar algo más? Rafael Rodríguez, ¿puedo participar? Sí, claro que sí. Bueno, una de las pláticas que he estado escuchando es que hablan de enseñar matemáticas, enseñar física, etcétera. Eso de enseñar cualquiera de esas materias u otras, pues es prácticamente infinito. Se puede pasar ahí uno toda la vida dándole vueltas, llegando, por ejemplo, pues a niveles correspondientes, doctorado, postdoctorado, etcétera. Entonces, una tesis que tiene ya la Academia de septiembre de 2021 es que se desarrollen las capacidades que se requieren en cada una de las carreras. Y para ese desarrollo no se requiere un desarrollo infinito de matemáticas, ni de física, ni de química. Se requiere cierta cantidad de ellas. Entonces, esa es la parte central y la propuesta. Desarrollar capacidades, ¿cuáles? Las que se requieren en cada carrera, como lo indiqué. Y para eso, pues se requieren ciertas matemáticas, ciertas física y todo eso que ya van incluidas en esas capacidades, que los niveles a los que se desarrollen pues ya corresponderán a los niveles de primero, segundo, tercero, cuarto semestres, etcétera. Entonces, una opinión sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios y preguntas, José Luis, en el chat. Voy a ir leyéndolas y tú me dirás cuándo pare y quieres contestarles. La primera de nuestro querido amigo Francisco Javier Mendieta nos dice: ¿cómo ves las oportunidades del nearshoring para la innovación tecnológica en México? ¿Sí? De Eduardo Rincón Mejía nos dice: felicidades al doctor Fernández Arias por su excelente presentación, a lo cual me uno con todo entusiasmo. De nuestro querido amigo Salvador Echeverría nos decía: tan brillante e inspirador como siempre, y felicidades a los organizadores, Alberto, Guillermo et al. Y ofrece su entusiasmo para unirse a hacer que esto llegue mucho más allá. De nuestro querido amigo Demetrio Santamaría: felicitaciones por tu charla. ¿Qué piensas de la gran cantidad de información que se genera cada día? Dice: en un mes puede generarse más información que en el periodo del 1000 antes de Cristo al 4000, pero del 1000 después de Cristo al 4000 antes de Cristo, en 5000 años. ¿Cuál de esta información se debe enseñar a las nuevas generaciones? Generalmente se habla de aprender, pero con estos avances en TI y en inteligencia artificial deberíamos desaprender o incluso olvidar. ¿Sí? Ahí te posen. De Elsa Chavira Martínez nos dice: excelente reflexión y tareas para pensar. ¿Qué opina de la relocalización de industrias de semiconductores en México? Hay varios grupos universitarios que se han dedicado a los semiconductores, pero no tenemos experiencia a trasladarlos al trabajo a nivel industrial. ¿Considera factible en el corto tiempo hacer este cambio? Voy a leerlas todas y si quieres tú nos... Manuel Martínez nos dice: mercadotecnia es para crear necesidades principalmente. Lo importante es satisfacer necesidades, ¿cierto? También es importante impulsar el concepto de innovación social. Nuevamente Salvador nos dice: Elsa Chavira, nueva académica, sabe de los semiconductores, pero seguro merece otra mesa. O sea, estamos hablando de darle allá la mesa. Y otra vez Demetrio Santamaría: gracias, Demetrio. Coincido con el doctor José Luis Fernández Saya de quitar el SNI y dar el apoyo económico a la institución donde trabaja. Ningún país desarrollado tiene un SNI y para discutir sobre esto se requiere de al menos una plática de martes completa. Entonces, con estas inquietudes, José Luis, no sé qué nos puedas comentar. Sí, yo creo que, bueno, se pueden rescatar varias ideas. Ha sido muy afortunada la intervención de varios con respecto a la posibilidad de la relocalización de los semiconductores por la amenaza ¿cómo se llama? De convertirlos en maquila. En realidad, México tiene mucha experiencia
en ser maquilador. Yo pasé una temporada muy importante de la maquila de ropa en La Paz, Baja California Sur, con una gerente en una empresa que era alumna mía y me dejó meterme hasta el final, hasta dentro de la contabilidad es una cosa catastrófica, ¿no? Es una explotación. No conozco otro medio de explotación de recursos naturales más grosero que la maquila en ese momento, ¿no? Y yo creo que hay muchas razones para temerle a la maquila, pero hay que tenerle mucha disciplina a identificarlas, porque hay mucha gente que lo que quiere es sentarse detrás de una máquina de coser y que le paguen un salario mínimo. Y hay muchos empresarios encantados de rentar un jacalón para que se ponga ahí una fábrica y van siempre atrasados en tecnología, porque como alguna gente lo dijo, creo que fue el profesor Rodríguez, la maquila de los semiconductores probablemente el día de hoy ya es obsoleta. O sea, no te va a conducir a la innovación, no te va a conducir a competir con Taiwán, no te va a conducir a un futuro más rico, y sí a consumir recursos, particularmente los tiempos de las jóvenes que se emplean en las maquiladoras. Yo creo que esa es una reflexión muy, muy valiosa, ¿no? Mucho más allá de lo que hemos estado discutiendo. Yo creo que lo que dice Salvador Echeverría, que esa Chavira sabe de semiconductores y todo eso, nos debería llevar a discutir entre los conocedores del tema cuáles son las opciones que sí nos van a dar innovación, cuáles son las que sí le dieron innovación a Taiwán y por qué, cuáles de ellas podrían ser relevantes para México, pero no simplemente quitarle por un centavo el semiconductor a Taiwán y vendérselo al mercado mexicano o al mercado estadounidense. Ese es un tema de muchísima importancia. Y cuando dice Demetrio que está de acuerdo con mi propuesta de desaparecer el SNI, yo, yo propongo también otra reflexión. Cuando en los años 80 el sueldo neto real de un investigador científico, o sea, un físico o un matemático, porque había muy pocos químicos y muy pocos biólogos, científicos, en aquella época ganaban menos de la mitad en términos reales, o sea, en litros de leche, en kilos de jamón, etcétera, que lo que su contraparte de Estados Unidos. Entonces se les proponía, yo conocí personalmente a varios de ellos que rechazaron la oferta, que se fueron a trabajar un año o dos o tres a Estados Unidos, como lo hicieron ahora con los médicos canadienses. Les pegó el catarro tarde a los gringos, y no tenían suficientes médicos porque se les había pegado el COVID antes, ¿no? Entonces trajeron a Estados Unidos un montón de médicos canadienses y el pobre país Canadá quedó totalmente descobijado en su aparato de salud, porque la gente le pagaban más. Entonces, ese es un fenómeno bastante odioso, que gente que se presume de ser de un país más culto y rico, de repente se va por un sueldo mejor. Y eso estaba pasando con los físicos, sobre todo, y con los matemáticos en México. Entonces, un grupo de físicos y de matemáticos inventaron el Sistema Nacional de Investigadores. Cae el telón. En segundo acto, llegaron ingenieros ejemplares, ¿no? Como Carlos Beckwith, no digamos Guillermo Fernández de la Garza, y dijeron, oye, yo también contribuyo a la felicidad nacional, yo también contribuyo a la educación, yo quiero un área. Ya cuando los ingenieros lograron un espacio, les tocó el área 7, antes nos tocaba el área 1, les tocó el área 7, ahorita ya vamos en el 8, no sé. Yo creo que no puede ser el cajón desastre, ¿no? El Sistema Nacional de Investigadores. Si este país decidiera en el futuro darle una recompensa adicional a la que ya tienen los matemáticos y los físicos, que la invente como tal y que sea condición necesaria para tener una beca adicional, el ser matemático o físico. Pero no me estén sacando los ingenieros. A mí me tocó, cuando yo fui director del SNI, convocar a ingenieros del Instituto de Ingeniería para evaluar ingenieros en el SNI, y no logré más que un individuo que dijo, yo evalúo, pero a los 5 que tengo de mis alumnos. Y teníamos nosotros psicólogos que tenían que evaluar en el periodo de los 15 días de evaluación a 180. Entonces el SNI es una barbaridad, es una mamarrachada.
yo creo que hay que tener mucho cuidado porque además son 35,000 gentes que tienen beca, ¿eh? Aguas, eso ya potencialmente representa una elección de Estado. Y, no, un tema, como decía también en el chat, como para abrir toda una sesión. Como siempre, y para que no me dejen mentir, nos quedamos con ganas de seguir platicando contigo. Gracias. Yo no sé, es una Todavía, maravilla. Leopoldo. Alberto, ya estamos cerquita a las 4 para las 8. Si Sí, quieres tú ya, cerrar ya la sesión y una quedarnos con última esta. intervención y también como parte de este esfuerzo, el maestro Leopoldo Rodríguez tiene la palabra. Muchas gracias. Muy brevemente, dado el interés que ha surgido sobre este tema de semiconductores, les voy a enviar a Guillermo y al maestro Lepe la, la presentación breve que se hizo la semana pasada, donde está claro para la tranquilidad de Paco Albarrán que en este trabajo del mapa de ruta se cubren 7 etapas del sector de semiconductores, desde investigación y desarrollo, diseño, desarrollo de nuevos materiales, equipo, fabricación, ATP y distribución. Se tienen cubiertos todos estos etapas e identificadas, yo creo que ya alrededor del 80 o 90% de las organizaciones que están involucradas en cada una de esas etapas y el tipo de productos que ellos generan. Entonces los voy a enviar para que a la discreción del maestro Lepe se pueda distribuir esto, pues para empezar a los participantes en esta sesión y posiblemente a toda la membresía y la academia. Gracias, Polo. Desde luego, Guillermo, a ver, Federico Kuhlmann quiere la palabra. El micrófono está puesto, Federico. ¿Por qué traes un Longhorn en la solapa? ¿Eres de Texas tú? Sí, yo tengo un posgrado de ingeniería conjunto de la UNAM con la Universidad de Texas. Ok. Yo soy Cuerno Largo también. Está bien. Inconfundible. Felicidades, José Luis. Un último comentario, Guillermo Alcázar, por favor. Mi estimado José Luis, pues muchas felicidades, excelente como siempre. Y bueno, he de comentarte que desde que empecé a dar clases hace 35 años, siempre he dado matemáticas aplicadas. Y desde hace 10 años, pues he tenido la oportunidad también de dar, pues, una materia, pues, de aplicación, y bueno, veo esas dos eh, diferentes visiones. Y yo creo que hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Y eso, en cierta forma, lo aprendí de el ingeniero Covarrubias cuando me lo explicó con todo detalle en aquel 1992, cuando nos reunió para decirnos la importancia de las ciencias básicas. Yo creo que está bien lo que dice mi tocayo Aguirre, pero hay que llegar a ese equilibrio, ¿no? Y obviamente se necesitan sin lugar a dudas. Y eso se los puedo demostrar en la obra, ¿no? O sea, sin mayor tema, ¿no? De las materias que, bueno, me ha tocado dar, como es probabilidad y estadística, que, ok, enseñamos lo lineal, pero también enseñamos lo no lineal, o sea, toda la circularidad y demás de la economía circular que, pues ahora, como ustedes saben, me toca difundir a través de mis cursos y diplomados de normas y certificaciones de edificaciones sustentables. Y queda claro que, bueno, pues todo esto, pues hay que buscar eso, ¿no? Bueno, sin más, nada más es felicitarte, José Luis, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Muy gracias. bien, pues un último comentario, doctor José Luis Fernández Zayas, principalmente pues dirigido a qué sigue, ¿no? No quisiera que las conferencias quedaran en meramente una conferencia,
sino ir marcando pautas para esta nueva política de salir. La Academia de Ingeniería tiene que salir y tiene que salir a buscar retos, a buscar soluciones. Un último comentario, José Luis. Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor se logra si el presidente de la academia circula entre los miembros de la academia la pregunta que acaba de formular. ¿Qué sigue? ¿No? Parece ser que un grupo importante de los miembros de la academia considera que estos temas de la inteligencia artificial, de la educación moderna y de la preparación de la ingeniería para el futuro son importantes. ¿Cómo piensa usted que debemos abordarlos? O sea, no que la academia, y menos el presidente, no agarre la onda de decir yo les doy la respuesta, sino que se siembre la inquietud de que tenemos que caminar en la dirección de formularnos más preguntas que nos conduzcan a una acción satisfactoria. Como ustedes pueden ver, como tú lo viste muy bien, Alberto, las intervenciones de los diferentes miembros de este panel el día de hoy no son coincidentes en todo, ¿no? O sea, sí te dan una noción de la riqueza de pensamiento que tenemos en la academia. Pues ha sido muy útil tu participación, sobre todo la riqueza de la perspectiva de los trabajos internos de la academia. O sea, vamos a abrir espacios de coloquio para discutir temas, para hacernos esas preguntas y contestarlas de una gama importante de cuestionamientos que tenemos abiertos, ¿no? Inclusive tenemos programado invitar a personas de otras academias y digamos, de profesionales abiertos para empezar a meter esa parte, esa H de la que hemos hablado, y también pues para conocer pensamientos diferentes y oportunidades también diferentes. Ya todo es pues multidisciplina, ¿no? Bien, pues pasamos un poco a Josué Huerta, si puedes presentarnos el diploma con el que distinguimos la participación del doctor Fernández Zayas. Bien, pues la Academia de Ingeniería de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Fernández Zayas por su participación con la conferencia Educación Moderna, Inteligencia Artificial y Nueva Ingeniería. Inteligencia artificial, como bien lo dijiste, también significa Academia de Ingeniería. Firma Alberto López Zúñiga, por ahora presidente. Pues muchas gracias. Y gracias también a todo el personal de soporte de la academia, que no es mucho, por eso su esfuerzo es mayor. Pues muy buenas noches a todos y ya estaremos comunicándonos para esos coloquios. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Alberto.